Pues en este vídeo vamos a analizar cuáles son las fuerzas y cuál es la dinámica de un péndulo cónico utilizando un sistema de referencia inercial y uno no inercial. Os recomiendo que veáis el vídeo anterior en el cual hago exactamente lo mismo pero con un péndulo simple y ahí analizo lo que es un sistema de referencia inercial, no inercial y qué características tiene cada uno de ellos. El modus operandi que vamos a seguir es exactamente el mismo y la única diferencia que hay con respecto al caso anterior es el tipo de péndulo, el tipo de movimiento que describe el mismo. Antes simplemente se desplazaba un poquito de la posición de equilibrio, que sería la vertical, y ahora lo que hace es estar girando continuamente, según esa imagen que tenéis en la pizarra digital, y ese giro es como si estuviera describiendo sobre el plano horizontal un círculo. Si yo lo veo desde arriba es un círculo, pero si yo lo veo con perspectiva, la figura geométrica tridimensional que está describiendo este péndulo al moverse sería un cono. Por eso este péndulo se le llama péndulo cónico. Se ve muy bien en la imagen que está en el centro, ¿vale? Aquí hay una diferencia fundamental con el péndulo del caso anterior, y es que aquí va a ser un movimiento, ya digo, tridimensional. Aquí tengo que hacer una serie de consideraciones matemáticas. Me quito esto de aquí en medio y lo que voy a hacer va a ser, primero de todo, antes de empezar a hacer cálculos de fuerzas y nada, dos cositas. Esto, como está girando, si yo lo miro desde arriba, está describiendo un círculo. Veis que esto tiene un cierto radio de giro. Ese radio de giro me hace falta más adelante, lo voy a poner aquí arriba. Ese radio de giro, ¿cómo lo calculo? Bueno, este radio, veis, yo lo he dibujado aquí para alejarme un poquito de las fuerzas y que no esté tan aturullado, pero sería lo mismo colocarlo aquí a la izquierda que colocarlo aquí a la derecha. De hecho, si lo coloco aquí a la derecha, veis que se me está cerrando un triángulo rectángulo, y entonces yo puedo utilizar las razones trigonométricas para ver cuánto vale ese radio. Una de las cosas que me van a dar como dato normalmente va a ser la longitud del hilo, la longitud de esa cuerda de la cual cuelga la bolita, ¿vale? Lo pongo ahí más arriba. Si yo conozco la hipotenusa del triángulo, es decir, la longitud de ese hilo, y conozco el ángulo con el cual está girando con respecto a la vertical, puedo calcular este radio porque sería el lado opuesto al ángulo. El lado opuesto sería el seno. Entonces, el seno del ángulo es lado opuesto entre hipotenusa, R entre L, y si yo quiero despejar de cuánto vale R, sería L por el seno del ángulo, ¿vale? Esta ecuación me la voy a dejar ahí y la voy a dejar apartadita porque me va a hacer falta ahora después. Otra cosa que quiero recordar es la relación que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Siempre las magnitudes lineales son las correspondientes angulares por el radio de giro. Por eso necesitaba expresar el radio en función de cosas que yo conociera de mi sistema. Entonces vamos a dejarla también ahí porque, bueno, o si queréis la voy a dejar en función de R porque a lo mejor se me pueden anular cositas y no hace falta que vaya sustituyendo de momento ecuaciones. Con esas dos ecuaciones me las reservo y las usaré cuando me hagan falta. Lo siguiente es, vamos a analizar el sistema de movimiento de este péndulo. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre dibujado, es decir, ya tengo mi bolita, que es lo que se está moviendo. Lo siguiente sería dibujar las fuerzas que están actuando. Entonces, bueno, como la bolita tiene masa, esto va a ser la fuerza-peso, ¿vale? Y luego, como está unida a un hilo tenso, esa va a ser la tensión. Lo siguiente, ¿cómo tomo los ejes de coordenadas? Bueno, pues como esto se está moviendo, describiendo un círculo sobre la horizontal, este movimiento está siempre sobre el plano horizontal, con lo cual uno de los ejes tiene que ser horizontal sí o sí. Por lo tanto, si uno es horizontal, el otro va a ser el vertical, y eso me da pistas de que la fuerza que tengo que descomponer es la tensión. Tal y como he visto en el vídeo anterior, por semejanza, si este eje vertical que acabo de trazar es paralelo al eje de equilibrio del péndulo, dos líneas que son paralelas y están cortadas por una línea, que en este caso sería la cuerda, describe dos ángulos iguales. Si este es el ángulo del péndulo, pues este ángulo va a ser exactamente el mismo, porque son iguales. Por lo tanto, si esta es la tensión vertical y esta es la tensión horizontal, la manera de calcular una y otra, las voy a poner aquí arriba, sería tensión Tx horizontal. Como la tensión Tx horizontal sería el lado opuesto a ese ángulo, esto al ser un vector libre, lo puedo mover. Si lo muevo,
de aquí abajo a arriba se me quedaría en esa posición y entonces me estoy dando cuenta de que es el lado opuesto a este ángulo dentro de ese triángulo, con lo cual, lado opuesto, seno, T por el seno del ángulo. Mientras que, ahora eso sí que se ve mejor, la tensión I, esta tensión es el lado contiguo al ángulo, luego entonces lado contiguo, coseno, T por el coseno del ángulo. Y me dejo eso ahí, porque lo voy a necesitar ahora después, claro. Continúo. Ya tengo de momento las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Voy a empezar a hacer el análisis. Voy a empezar por el análisis según un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial, ya sabéis que es aquel que no está acelerado. Si no está acelerado, entonces el observador no puede estar girando. Si no puede estar girando, tiene que ser externo a todo ese péndulo. Externo. Entonces, ¿qué ve un observador externo? Pues un observador externo ve perfectamente cómo ese péndulo está girando. Y como ese péndulo está girando, sabe que por efecto de ese giro va a aparecer una fuerza llamada fuerza centrípeta que apunta siempre al centro de la curva y hace que constantemente se esté cambiando, esté modificándose la dirección y por eso se está definiendo una circunferencia. Entonces tengo en cuenta de que aquí en el sistema de referencia inercial va a haber una fuerza centrípeta, porque yo estoy viendo que eso está girando, ¿vale? Sabiendo esto, voy a hacer el análisis en cada uno de los ejes. Voy a empezar por el eje vertical, perdón, por el eje horizontal, Fx. La suma de fuerzas en el eje X va a ser igual a las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra del movimiento, y eso va a ser igual a ¿qué? ¿Qué fuerza estoy viendo yo que está actuando para que eso gire? La fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, sabéis que se calcula como masa por aceleración. A la fuerza centrípeta también se la llama fuerza normal. De hecho, es muy habitual que la encontréis como A sub n de aceleración normal. Aceleración normal o centrípeta es la misma. Siempre apunta en dirección radial hacia el centro de la curva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que yo veo si estoy desde fuera. Lo que ocurre es ver las fuerzas que hay a favor y las fuerzas que hay en contra. Bueno, pues si la fuerza centrípeta, que es esa fuerza neta, está apuntando hacia el centro de la curva, T sub x también está apuntando hacia el centro de la curva, con lo cual sería una fuerza a favor y sería positiva. Así que Tx y ya está, ya no hay más fuerzas en el eje horizontal, eso es igual a masa por aceleración normal. Y para acabar el análisis en este eje, lo que hago es expresar cada una de esas fuerzas en función de cómo se calculan. T sub x he dicho que era T por el seno del ángulo, es igual a masa por aceleración normal o centrípeta. Esa siempre se calcula como la velocidad lineal de giro dividido entre el radio de giro, ¿de acuerdo? Bueno, yo la velocidad lineal no la sé. Lo más normal es que en mi péndulo me den como dato cuál es la velocidad angular de giro, esa de ahí. Pero como yo sé relacionar una con otra, lo que hago es sustituirlas y digo, en lugar de velocidad lineal al cuadrado, lo que vale sería omega al cuadrado r al cuadrado dividido entre el radio de giro. Y ahora sí se simplifica un poquito. Este cuadrado se me va con esta r y me quedaría masa por velocidad angular de giro por r. Y ahora sí, me reservo esta ecuación, me la dejo aquí guardadita que la voy a rescatar después. Eso sería el resultado del análisis de fuerzas sobre el eje horizontal. Ahora vamos a ver el análisis de fuerzas sobre el eje vertical. Exactamente lo mismo, aplico la segunda ley de Newton, sería fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento, y esto es igual a masa por aceleración a secas. ¿Por qué aceleración a secas? Bueno, pues porque es que yo no tengo ningún tipo de movimiento en la vertical. Yo veo que el péndulo lo que está haciendo es moverse por el plano horizontal, pero ni sube para arriba pegando saltos, ni se desengancha del hilo y se rompe y se va para abajo, con lo cual no hay ningún movimiento en el eje vertical, y al no haber movimiento eso vale 0. Así, al no haber movimiento no hay fuerzas a favor y en contra del mismo, sino que serían fuerzas en un sentido menos fuerzas en el otro. Yo voy a considerar la tensión I positiva y le voy a restar el peso que va negativo, y eso va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Para rematar un poco, pues lo que voy a hacer va a ser igualar una a otra y sustituyo por el valor de cada una de ellas. Ti he dicho que era T por el coseno,
y el peso, como siempre, se calcula como masa por aceleración de la gravedad. Y ahora sí, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿de acuerdo? Este se me ha perdido un poquito en el olvido, lo rescato, este sería el segundo miembro de la ecuación y este sería el primero, que no se me olvide. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo por un lado la tensión y por otro lado, pues esa siempre va a ser incógnita porque no me la van a dar normalmente. Y luego ya depende un poco de lo que me estén preguntando. Imaginaos que me dan el ángulo. Si me dan el ángulo, quizá me preguntan el radio de giro, por ejemplo. O imaginaos que me dan el radio de giro, pues entonces me estarían preguntando el ángulo. Aquí depende un poquito de que me den como dato y de que me pidan. Lo que está claro es que para quitarme la tensión que me va a molestar, tengo que dividir una ecuación entre la otra. Si divido una ecuación, por ejemplo, divido 1 entre 2. Si divido entre 2, ¿qué me queda? Me voy a venir aquí abajo. Me queda t seno del ángulo entre t coseno del ángulo. Y esto va a ser igual a m, velocidad angular al cuadrado, r entre mg. Enseguida veo que las tensiones se me van y las masas también. De hecho, ahora, voy a sustituir otras cosas que sé. El radio. Si yo sustituyo el radio por lo que vale, recordad que el radio lo expresé ya al principio, el radio es la longitud del hilo por el seno del ángulo. Voy a sustituir. De momento tengo seno entre coseno, no voy a poner tangente todavía, veréis por qué. Y el radio vale L por el seno del ángulo otra vez. Sí, eso es lo que me queda, ¿de acuerdo? Bueno, no he sustituido seno entre coseno igual a tangente porque es que este seno, una vez que sustituyo cuánto vale el valor del radio de giro, se me va con este otro, tengo senos en los dos miembros. Y entonces ahora, la mejor manera para dejar esta expresión es en función del coseno directamente. Este coseno que está dividiendo lo voy a dejar solo en un miembro, pero positivo, entonces voy a invertir los dos miembros. Me quedaría coseno del ángulo es igual a g dividido entre velocidad angular al cuadrado por la longitud de la cuerda del péndulo, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Si me dan el ángulo como dato, yo podría, por ejemplo, despejar la longitud del hilo y viceversa, ¿de acuerdo? Solamente si, por ejemplo, quisiera hallar el radio, no me merece la pena despejar que el radio vale la longitud por el seno, sino que lo haría en función de esta ecuación que tengo en este paso intermedio, esta que estoy poniendo así en naranja. Si quiero el radio de giro, pues no me merece la pena sustituir que es L por el seno, sino que directamente lo despejo de ahí, ¿vale? Depende un poco de lo que me den como dato y lo que me pidan. Me voy a dejar esta expresión aquí porque utilizando un análisis desde un punto de vista del sistema de referencia no inercial tengo que obtener lo mismo. Entonces me la apunto, borro y hago el análisis desde el otro punto de vista. Bueno, pues a continuación vamos a hacer el mismo procedimiento, pero desde el punto de vista de un sistema de referencia no inercial. Eso quiere decir que el sistema de referencia tiene que estar acelerado, es decir, tiene que estar dando vueltas. Ahora yo soy el péndulo, yo estoy dentro del péndulo y veo a ver qué es lo que estoy viendo y qué es lo que estoy sintiendo. Igual que desde fuera se veía que las fuerzas que había en el sistema eran esas que están dibujadas y que claramente estaba girando, si yo ahora soy la bolita del péndulo y cierro los ojos, yo no tengo por qué saber que estoy girando. Yo no lo veo, porque yo soy la bola, yo no lo veo desde fuera. Sin embargo, lo que sí voy a sentir, y lo habéis visto alguna vez, si alguno ha probado hacer el ejemplo este de llenar un cubo con agua y dotarle una cuerda y darle vueltas, es que lo que está dentro, el contenido, se va a pegar hacia la pared. Es decir, tú cuando giras, si tú estuvieras girando dando vueltas, tú sientes que te vas hacia afuera de la curva, ¿vale? Esa es la sensación que tienes tú desde dentro como sistema de referencia no inercial. Por lo tanto, esa sensación o esa sensación viene dada por una fuerza de inercia que en este caso es muy conocida porque aparece cuando estás dando vueltas y esa fuerza de inercia recibe el nombre de fuerza centrífuga. Ya no hablo de fuerza normal o centrípeta, no.
Ahora hablo de fuerza centrífuga, esa va a ser la fuerza ficticia que va a aparecer ahora. Si yo estoy dentro del péndulo, siento que me tiran de mí hacia afuera. Además la voy a llamar así, fuerza C, fuerza centrífuga. Por eso antes le he puesto el nombre de fuerza normal, para que se diferenciara de esta. Entonces, dos cosas. Yo no noto que estoy dando vueltas, yo no noto que estoy acelerando, pero sí que noto una fuerza que tira de mí hacia atrás, ¿vale? Por eso la dibujo. Let's do it. %% of spin. How's gravity treating you back there? Well, Romley? Hey, you okay? yeah. You alright? Yeah, I just need a minute. Con estas dos consideraciones vamos a volver a hacer el análisis o el balance de fuerzas en cada uno de los ejes. Primero, análisis de fuerzas sobre el eje X va a ser igual a fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Y como ya digo, yo no tengo por qué saber que estoy girando. Yo no lo sé. Yo me pongo con los ojos cerrados y como no sé si estoy girando, yo noto que estoy sentada o que estoy colgando de la cuerda y no noto nada más. Para mí yo estoy en equilibrio. Si yo estoy en equilibrio de fuerzas, M por A va a ser 0. Y entonces las fuerzas en un sentido menos las fuerzas en el otro van a ser igual a 0. O lo que es lo mismo, una va a ser igual a la otra. Entonces en el eje X tengo dos fuerzas contrapuestas en diferentes sentidos. Tengo la tensión horizontal por un lado y tengo la fuerza centrífuga en el otro, ¿vale? Y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, una va a ser igual a la otra. Y expreso lo que vale cada una de ellas, es decir, la tensión X he dicho que era tensión por el seno del ángulo, y ahora sí, la fuerza centrífuga en expresión matemática y en cálculo es exactamente igual que la fuerza centrípeta o fuerza normal. La única diferencia entre ambas, como ya sabéis, es que la centrípeta o normal apunta hacia el centro de la curva, porque es responsable de que cambie la trayectoria constantemente, mientras que la centrífuga es la que yo noto que tira de mí hacia afuera de la curva. O sea, la única diferencia es el sentido, pero por lo demás es absolutamente igual. Así que esto va a ser masa por velocidad al cuadrado partido del radio, ¿vale? No lo voy a dejar en función de la velocidad lineal porque normalmente esto al estar girando me va a proporcionar como dato la velocidad angular, así que lo único que hago es sustituir que donde pone V tengo que poner omega por R, ¿vale? Entonces esto sería masa por omega cuadrado R cuadrado, al ser un cuadrado afecta a las dos, dividido entre R, el cuadrado del radio arriba se va con el radio abajo y al final me quedaría T por el seno del ángulo es igual a masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Y esa es mi ecuación 1, ¿vale? Me la dejo ahí porque me va a hacer falta ahora después. Voy a hacer el análisis en el eje de las I's, en el eje vertical. Entonces, fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento es igual a M por A, lo que me dice la segunda ley de Newton. Vale, me fijo en el eje vertical, aquí es exactamente igual que antes. No hay movimiento en el eje vertical. Si estoy girando en el plano horizontal, pero en el eje vertical la bola ni sale disparada para arriba ni se suelta hacia abajo, con lo cual vuelvo a tener aquí equilibrio de fuerzas y entonces las fuerzas en un sentido van a ser iguales a las fuerzas en el otro. Tendría la tensión vertical de I menos el peso igual a 0, pongo una en cada miembro y sustituyo por el valor de cálculo TI, he dicho que era T por el coseno, y esto va a ser igual a M por G. Y esa es mi segunda ecuación. Así que, como siempre, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La tensión seguro que no me la van a dar como dato, por lo tanto me interesa quitármela, así que voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Divido 1 entre 2, miembro a miembro, y me queda que T por el seno entre
t por el coseno es igual a, aquí arriba es m velocidad cuadrado, velocidad angular al cuadrado por r, y aquí abajo es mg, por lo cual se me anulan dos cosas, la t y la masa. Y lo mismo de antes, imaginaos que me piden calcular el radio de giro, pues me quedaría ahí quieta y despejaría el radio, y ahí sí, seno entre coseno, me interesa expresarlo en función de la tangente, ¿vale? Me quedaría ahí. Pero imaginaos que no, ahí el radio ni me lo dan ni me lo piden, con lo cual no me interesa tener ahí una cosa que no sé. Así que donde pone radio, pues lo que voy a hacer va a ser sustituir esta expresión que tengo aquí arriba entre paréntesis en rojo, y donde pone r pongo la longitud de la cuerda por el seno. Así que esto es omega cuadrado, longitud de la cuerda, por el seno del ángulo y dividido entre g. Y ahora me di cuenta de que seno en un miembro y seno en el otro, como ambos están en la parte superior de las fracciones, pues también se me iría. Y me quedaría que 1 entre el coseno es igual a omega cuadrado L partido por g. Voy a darle a invertir las dos fracciones para que me quede el coseno en la parte de arriba, y entonces finalmente obtendría que el coseno del ángulo es igual a g partido de omega cuadrado L. Es decir, que al final el resultado es exactamente el mismo que si hubiera tomado el sistema de referencia inercial de antes. Veis que es exactamente lo mismo. Así que aquí la conclusión es que utilicéis un sistema de referencia u otro, no hace falta utilizar los dos, porque el resultado va a ser el mismo. Coged el que más cómodo os haga sentir, ¿vale? Yo, por ejemplo, de siempre me ha resultado más cómodo coger el no inercial, la fuerza centrífuga, porque yo me pongo en el lugar de lo que se está moviendo. Lo que hay que tener en cuenta es no mezclar las características de uno con las del otro, ¿vale? Como ya digo, es muy importante que no mezclemos las características de un sistema de referencia u otro, entonces las he puesto ahí resumidas en la esquina inferior izquierda. En un sistema de referencia inercial, recordad que no hay fuerzas ficticias y que hay una fuerza neta en la dirección en la que actúa la aceleración, es decir, en este caso le está dando vueltas, la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a la fuerza normal o centrípeta, ¿vale? M por aceleración normal o centrípeta. Sin embargo, en un sistema de referencia no inercial sí que tengo fuerzas ficticias. Aquí tengo una fuerza de inercia ficticia que es la fuerza centrífuga. Y como tal la tengo que considerar, dibujarla y computarla dentro del balance de fuerzas. Y sin embargo en ese eje yo me voy a sentir como si estuviera en equilibrio de fuerzas, por lo tanto ese M por A de sumatorio de fuerzas es igual a M por A, va a valer C, ¿vale? Hacer una cosa o hacer otra da exactamente el mismo resultado, así que utilizad la que más cómoda os haga sentir, ¿de acuerdo?